Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy empezamos un estudio a través de la carta de Primero de Juan y para ya ver el contexto es importante ver que Juan está escribiendo ya en una situación donde, bueno, ya él ya es mayor, entonces ya la mayoría de los apóstoles ya se habían muerto. Pero hay muchos creyentes que están ya con una pelea, con persecuciones, y ha habido ya maestros falsos intentando engañar y enseñando cosas que eran mentiras. Entonces había momentos de mucha confusión y Juan escribe esta carta ya para presentar las verdades, para volver a presentar el tema del pecado, el tema del amor, el tema de Jesús y quién es y qué hizo, y el tema de la vida eterna. Entonces, aunque es una carta corta, está llena. Y bueno, ya veremos que hay muchos versículos que son versículos conocidos, pero están en esta carta. Igual has oído de algunos de estos versículos, pero no sabías de dónde salían. Entonces ya vamos a verlos en su contexto y ver lo que Juan, ya como un anciano, ya de edad digo, entonces ya lo que él escribe a esta iglesia, ya a este grupo de creyentes que están ya peleando. Y es una carta práctica también sobre cómo vivir. Porque tantas veces nosotros hablamos de lo que creemos, pero Juan nos llamará a hacerlo, a aplicarlo a nuestras vidas. Porque no es suficiente solo hablar. Entonces, bueno, sin más, vamos a ir al texto. Entonces, primero de Juan, el capítulo 1, el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí Juan desde el principio, entonces es curioso, entonces no empieza con un saludo, entonces ya va directamente al tema. Y quiere dejarlo claro que lo que él enseña, lo que anuncia, entonces es lo que él ha visto, lo que él ha oído, lo que ya podía tocar y experimentar de primera mano. Entonces ya algunos que dicen, bueno, la Biblia es como ese juego del teléfono, que una persona empieza a decir una cosa y va cambiando ya. Pero Juan, ya por sus escritos, entonces ya comparte la verdad, lo que él oía y veía, experimentaba de primera mano. Entonces, lo que él enseña es importante, porque claro, incluso hoy ya hay muchas enseñanzas. Hay mucha gente que habla, ya se puede buscar en internet y ver millones y millones y millones de predicaciones y estudios de muchos grupos. Pero siempre nosotros tenemos que compararlo con lo que dice aquí. No solo creer a una persona que comparte una palabra, pero compararlo con la palabra de Dios. Porque esto es fiel. Ya es la verdad. Lo que diga uno que se ponga delante puede tener fallos. Pero Juan quiere decir desde el principio, aunque ha habido maestros falsos, lo que yo digo, él está diciendo, lo que yo digo es lo que yo he visto, he oído, he aprendido directamente de Jesús. Y después, bueno, ya, entonces quiere dejarlo claro, que lo que él está compartiendo
es para que, bueno, lo que hemos visto y oído, esto es el versículo 3, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es importante ver que al entrar en la vida cristiana, entonces es una vida bidireccional. O sea, ya tenemos comunión entre los creyentes y también con Dios el Padre y Jesús. Entonces ahí vemos un detalle muy importante, la importancia de estar conectado con otros creyentes. Porque tenemos comunión entre nosotros. Hay gente que hoy en día dice, mira, no necesitas a otros creyentes, se trata de tú y Jesús. Entonces ya una persona que se aleja de la iglesia, del cuerpo, diciendo que yo puedo hacerlo solo yo con Dios, esa persona va por mal camino. Porque aquí y ya a través de la Biblia vemos la importancia de vernos, de congregarnos, de experimentar ya vida junto con otros. Y hay algunos que por algunos motivos no pueden congregarse y eso es otro tema. Pero si tú has decidido no congregarte con un grupo, entonces vas por mal camino. Eso es un mensaje del enemigo, que no necesitas a otros. Se trata solo de tú y Jesús. Eso no es lo que Jesús vivía ni enseñaba y no es lo que Juan nos enseña tampoco. Pero bueno, seguimos. Vemos que tenemos comunión entre nosotros y también con Dios. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Entonces Dios nos da el gozo y es importante no confundir el gozo y la felicidad. Porque la felicidad es algo de superficie, es una emoción, una experiencia que depende de las circunstancias. Y ya, entonces la felicidad cambia. Pero el gozo está plantado en algo que no cambia, que eso es Dios. Y al saber que tenemos comunión con Él, una relación restaurada con Él, entonces ya debemos tener gozo. Y vivir esa realidad, tenemos el gozo completo, que este mundo no puede tocar, no puede quitar. Pero ojo, tenemos que tener cuidado de nuestras actitudes, porque nuestras actitudes, como veremos, nos pueden ya alejar o distraer, mejor dicho, del gozo que Dios nos ofrece. Entonces vamos a seguir. Dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Entonces ya sigue. Dice, mira, todo lo que anuncio es lo que yo he visto, he oído, he tocado, he experimentado de primera mano. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, no hay ni una gota de oscuridad en Dios. Él es luz. Y ya entramos en 3 frases de lo que se tratan, de lo que decimos. Porque nosotros somos expertos en hablar de lo que somos, lo que creemos, el esto, el otro, lo que nos hace diferente que el otro. Pero aquí Juan dice, mira, si tú dices esto, debes tener pruebas en tu vida. El primero, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la primera cosa es, si yo digo que tengo comunión con Dios, pero mi vida yo estoy caminando, ya es
ya es como un continuo, algo que sigue. Eso no quiere decir que tú caes una vez en un pecado y no, es que tu actitud frente al pecado no te importa. No reconoces el poder del pecado, porque mira lo que hace. Entonces, realmente no tenemos comunión con Dios si estamos bien viviendo en el pecado. Entonces ya lo dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero después nos enseña ya la otra actitud que sería posible, o el versus, para decirlo así. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros ya estamos caminando en la luz, entonces ya cuando estamos en la luz se ve todo. Y vemos que hay momentos que igual pecamos, pero ya es un momento concreto. No es seguir con una actitud de que no es importante o que no soy peor que esa persona. Realmente soy mejor, entonces estoy bien. Entonces, en este texto es importante porque el juego de compararse con otro nos entra aquí. Este texto nos habla directamente a cada uno de nosotros. Entonces, yo no puedo pensar en ti. Tengo que ya mirarme a mí mismo. Tú no puedes pensar en la persona que tienes al lado o en mí. Tú tienes que pensar en qué es lo que tú dices y cómo vives eso. ¿Hay una prueba que es real? Entonces, ya hay dos posibilidades. Entonces, aunque diga una cosa, hay que mirar cuál es la realidad, cuál es mi actitud frente a las tinieblas y la luz. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces ahí tenemos la primera actitud. ¿Cuál es tu actitud sobre el día a día de caminar? ¿Solo te importa lo que la gente vea? ¿Solo importa lo que la gente de la iglesia piensa el domingo? ¿O reconoces que Dios te ve en cada momento y Él está en la luz y quiere que camines en la luz para que tú puedas tener comunión con los otros creyentes y con Él? Y otra vez, hay que pensar en ti mismo o ti misma. No en otra persona, no en alguien en el trabajo, no. Y eso es muy importante en los temas que ahora vamos a ver. Pero aquí primero tenemos que ver el poder del pecado porque rompe relaciones, rompe comunión, tanto con nosotros que con Dios. Nos divide. Después dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, porque claro, eso es el siguiente paso. Porque igual escuchas la primera situación y dices, es que, mira, pero yo soy buena persona, no tengo pecado. Yo vivo bien, ayudo a los demás, hago buenas cosas. Y Juan dice, mira, yo sabía que ibas a decir eso, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces ya el siguiente tema es nuestra actitud frente al pecado estando en nosotros. La presencia del pecado en nosotros. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en eso, otra vez nos comparamos
Y decimos, pero yo no he hecho nada igual que esa persona. Juan no está hablando de eso. Está diciendo, mira, si tú dices que no tienes pecado, entonces te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Y la verdad no está en ti. Pero después nos enseña el otro lado, la otra actitud dentro de este tema. Dice, pero sí, entonces no dice pero ya es para ya contrastar. Si confesamos nuestros pecados, o sea que reconocemos y confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, aquí vemos la importancia de reconocer nuestros pecados, reconocer que hay pecado en mí y para ti reconocer que hay pecado en ti, sin decir, pero no es igual que... No ir por ese camino, pero confesarlo porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos las dos posibilidades. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, reconociendo su presencia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál quieres tú? ¿Prefieres llevar una máscara delante de la gente para presumir y decir, mira, es que yo soy buena persona? Bienvenidos, yo soy Dan, buena persona. O somos personas reales que reconocemos que somos pecadores. Entonces, no sin llevar máscara, porque soy yo. Quiero ser mejor, pero quiero seguir a mi Dios y confieso mis pecados a Él, porque le necesito a Él para limpiarnos, para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Entonces, ¿cuál es tu actitud? Y la tercera situación es el versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, entonces ya hemos ido de solo el primer caso, entonces decir que tengo comunión con Dios, pero camino en la oscuridad, en las tinieblas. Después decir que no tengo pecado. Y ahora ya esa actitud de decir, mira, pero es que yo no he pecado. O decir, es que yo no he pecado como esa persona. No he matado a nadie. Entonces ya se suele decir eso. Y nos hace ya sentir mejor. Y ya poner nuestros pecados debajo de la alfombra. Pero Juan dice, mira, si tú te convences o si tú tengas esa idea de que no has pecado, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, si eso es nuestra actitud, le hacemos a Dios un mentiroso y sabemos que Dios no puede mentir. ¿Quieres llevar ese título? El que hizo a Dios mentiroso. Y después su palabra no está en mí, si eso es mi actitud. Antes decía su verdad no está en mí, ahora su palabra no está en mí. Entonces, esto también se puede usar para medir si realmente estamos siguiendo a Dios. ¿Cuál es mi actitud? Y después, también si alguien está enseñando algo de la palabra y tiene estas actitudes, si dicen estas cosas, ya debe ser un aviso.
porque la verdad no está en ellos y la palabra de Dios no está en ellos. Pero también, como los otros casos, Juan después muestra el otro lado, pero tenemos que seguir en el capítulo 2 para ver. Entonces, en un lado dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, eso es el mensaje. Es el otro lado, la otra actitud, es ver que si tú ves que has pecado, tienes abogado. Y no solo es un abogado provisto por el Estado, es un abogado que es el mismo, como dice, es el mismo Jesucristo el justo. Entonces ya, si alguna vez te dan un abogado para algo y ya su nombre es Jesucristo el justo, ya sabes cuál será el resultado del juicio. Y Él es el justo porque Él ha pagado por el castigo. Él ha recibido el castigo de ese pecado. Entonces, Él nos puede representar delante del juez, delante del Dios el Padre, porque Él pagó el precio para librarnos de la esclavitud, del pecado. Y no, lo que Él pagó no fue solo suficiente para mí y para ti, como dice allí. Entonces ya Él es la propiciación por nuestros pecados, Él ya ha pagado el precio para librarnos, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, es algo que ofrece a todos. Pero claro, ¿cuál es el obstáculo de llegar a recibir lo que Él ofrece? Son nuestras actitudes. Si tú tienes la actitud que eres buena persona, que haces todo bien, que nunca haces mal, que no pecas, que no tienes pecado en ti, que siempre estás caminando en la luz, entonces, si eso es tu respuesta, entonces hay un obstáculo. No vas a recibir este regalo. No vas a recibir todo lo que dice Juan aquí. Ya el perdón y la limpieza de toda maldad. No vas a tener este abogado que ya ha pagado por tus pecados. No vas a tener la verdad de Dios en ti, ni la palabra de Dios en ti. Entonces, esa voz que te está guiando, si tienes esa actitud de que nunca has pecado, que no tienes pecado en tu vida, esa voz que te está hablando no es de Dios. Porque Dios dice, mira, debes confesar tus pecados a mí. Y yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dios hablando. Entonces, hoy, en esta entrada de la carta de Juan, la primera epístola de Juan, te quiero preguntar, ¿cuál es tu actitud? ¿Reconoces que Dios es luz y que en Él no hay ninguna gota de tinieblas, de oscuridad? Y quiere que nosotros ya caminemos en lo bueno. Y cuando nos caigamos, que ayudamos, que dejemos que Él nos levante y nos limpie.
Pero tenemos que confesar nuestros pecados, reconocer que hay pecado en nosotros y reconocer que pecamos. No con orgullo, tampoco ya comparándonos y diciendo, pero lo mío no es tan importante, pero reconocerlo y hablar con nuestro abogado, Jesucristo el justo, porque Él aplica lo que hizo a nuestras vidas. Y es suficiente para todo el mundo. Pero tristemente, no todos lo van a recibir. Pero, como he dicho al principio, este estudio de Juan, el enfoque más importante no está para aplicar esto a otras personas, pero es pensar en tu vida. ¿Cuál es tu actitud? Porque ya afecta a todo. Tenemos que ver el poder, la presencia del pecado, pero reconocer que Dios nos ofrece su perdón, porque ya ha pagado. Entonces te animo a reflexionar sobre este texto, volver a leerlo, oír las palabras y ya preguntarte a ti mismo, a ti misma, ¿cuál es mi respuesta a este tema? ¿Dónde camino yo todos los días, en cada momento? ¿Qué es lo que digo? Porque no es suficiente solo decirlo, hay que mostrarlo. Bendiciones. Y nosotros seguiremos ya en la semana que viene, ya en la siguiente parte, en este momento de caminar con Juan para ver cómo vivir el mensaje que tenemos y cómo guardarnos también de mensajes falsos. Entonces nos veremos aquí muy pronto.